el pan que nunca falta. En una casa humilde, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse, una madre abría la alacena con un suspiro silencioso. No había mucho, un poco de arroz, unas lentejas y un pan que parecía no alcanzar para todos. Afuera el mundo corría sin detenerse, pero dentro de ese hogar había una lucha invisible: alimentar cuerpos y sostener esperanzas. Esa mañana, los hijos se sentaron a la mesa sin saber cuánto había costado ese desayuno. La madre sonrió, partió el pan en trozos pequeños y sirvió con amor lo poco que tenía. Nadie notó que ella no se sirvió. Nadie vio cómo su corazón se llenaba al verlos comer. Y en ese instante, sin ruido, sin relámpagos, sin señales del cielo, ocurrió un milagro, porque la bendición no siempre es abundancia visible. A veces es ese plato que alcanza, ese alimento que llega justo cuando parece que no habrá nada. Es la provisión silenciosa que aparece en medio de la escasez. Es la fuerza para compartir incluso cuando hay poco. Dios bendice en cada alimento que llega a tu mesa, en cada grano, en cada sorbo, en cada sustento diario, porque hay hogares donde hoy no hubo pan. Y sin embargo, tú sí lo tuviste. Y eso, aunque parezca simple, es una manifestación profunda de amor divino. La respiración que no valoramos. Un hombre caminaba por la calle sin notar el milagro más constante de su vida. Respiraba sin pensarlo. Su corazón latía sin pedir permiso. Su cuerpo seguía en pie, como si fuera lo más normal del mundo. Hasta que un día todo cambió. Una enfermedad inesperada lo llevó a una cama. De pronto aquello que siempre fue automático se volvió un esfuerzo. Cada respiración dolía. Cada noche parecía más larga que la anterior. Y en medio del silencio de ese cuarto, entendió algo que antes ignoraba. La salud no es una garantía, es un regalo. Mientras luchaba por recuperarse, recordó todos esos días en los que pudo caminar, reír, abrazar, y no lo valoró. Recordó cada momento en que su cuerpo respondió sin fallar, sin que él siquiera dijera gracias. Dios bendice en cada latido, en cada paso, en cada amanecer donde puedes levantarte. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es la capacidad de vivir, de sentir, de moverte, de seguir adelante. Y cuando la enfermedad llega, incluso ahí, también hay bendición. Porque en medio del dolor aparecen manos que ayudan, palabras que consuelan y una fuerza interior que no sabías que tenías. Porque incluso en la debilidad Dios no se aleja, se acerca más. La cura que llega a tiempo. En una noche larga, en un hospital lleno de incertidumbre, una familia esperaba noticias. El tiempo parecía detenerse. Cada segundo pesaba más que el anterior. Y en ese momento, donde el miedo se apodera del corazón, aparece una bendición que muchas veces pasa desapercibida. Un médico entra en la sala. No es solo un profesional, es una respuesta, es un instrumento. Es alguien que con conocimiento y entrega se convierte en parte del milagro. Detrás de cada medicamento, de cada tratamiento, de cada avance, hay una provisión que no nace del azar. Porque incluso la medicina es una forma en la que Dios extiende su mano. Cada pastilla que alivia, cada procedimiento que salva, cada diagnóstico que llega a tiempo, son bendiciones disfrazadas de ciencia. Son respuestas que llegan cuando más se necesitan. Y aunque a veces la sanidad no ocurre como esperamos, siempre hay un propósito, siempre hay un cuidado, siempre hay una presencia que no abandona. Dios bendice también en lo que sana, en lo que alivia, en lo que da otra oportunidad. El amor que ya tienes. Una mujer miraba su teléfono esperando un mensaje que nunca llegaba. Pensaba que el amor le faltaba. Creía que su historia estaba incompleta porque no tenía a alguien a su lado. Pero ese mismo día, su madre la llamó solo para saber cómo estaba. Un amigo le escribió para hacerla reír. Un hermano le recordó un momento de la infancia que aún los unía. Y sin darse cuenta, estaba rodeada de amor. El problema no era la ausencia, era la forma en que lo estaba buscando. Porque el amor no siempre llega en forma de pareja. A veces ya está en tu vida, presente, constante, firme. En quienes se preocupan por ti, en quienes te escuchan, en quienes permanecen incluso cuando no tienes nada que ofrecer. Dios bendice a través de las personas que te rodean.
en cada abrazo sincero, en cada palabra de ánimo, en cada presencia que no se va cuando todo se complica. El amor verdadero no siempre es romántico. A veces es más profundo, más real, más eterno. Y mientras esperas algo que quizás aún no llega, podrías estar ignorando lo que ya tienes. La bendición que no ves. Hay días en los que todo parece estar en contra. Días donde no hay respuestas, donde el cansancio pesa, donde el alma se siente vacía. Y en esos momentos es fácil pensar que Dios se ha olvidado. Pero incluso ahí hay bendiciones ocultas, en la fuerza que te mantiene de pie cuando quieres rendirte, en la lección que llega a través del dolor, en la puerta que se cierra para evitar un camino equivocado, en el tiempo que pasa y te transforma. Dios no solo bendice en lo bueno, también bendice en lo difícil, porque hay procesos que forman, que moldean, que preparan algo mayor. Y aunque hoy no lo entiendas, aunque hoy duela, algún día mirarás atrás y comprenderás que nunca estuviste solo. Porque la mayor bendición no siempre es lo que recibes. A veces es todo lo que ya tienes y aún no has aprendido a ver. La puerta que se cierra para protegerte. Un joven caminaba con un sueño en el corazón. Había puesto toda su esperanza en una oportunidad, un trabajo que cambiaría su vida. Había orado, había esperado, había imaginado el momento en que todo se abriría, pero la respuesta fue un no. Esa palabra cayó como un peso en su pecho. No entendía por qué. Se sintió olvidado, rechazado, confundido. Pensó que Dios había guardado silencio justo cuando más lo necesitaba. Pasaron los días y luego las semanas. Tiempo después, descubrió que aquel lugar donde tanto quería entrar estaba lleno de conflictos, injusticias y decisiones que habrían destruido su paz. Aquella puerta cerrada no era un castigo, era protección. Hay bendiciones que duelen cuando llegan, porque no las reconocemos como tales, porque esperamos puertas abiertas. Pero Dios también bendice cuando cierra caminos que no eran para ti. No todo rechazo es pérdida. A veces es dirección, a veces es cuidado, a veces es una mano invisible apartándote de algo que no podías ver. El descanso que repara el alma. Una mujer vivía corriendo. Sus días eran una carrera constante, responsabilidades, preocupaciones, pensamientos que no se detenían ni en la noche. Se había acostumbrado a vivir cansada, a ignorar el peso en su interior. Hasta que un día simplemente no pudo más. Se sentó en silencio, sin ruido, sin distracciones, sin intentar resolverlo todo. Y en ese momento algo cambió. No fue un milagro visible. Fue un suspiro profundo, una pausa necesaria, una paz que no entendía. El descanso también es una bendición. No solo el descanso del cuerpo, sino el del alma. Ese momento en el que sueltas el control, en el que dejas de cargar lo que no te corresponde, en el que permites que el silencio te abrace. Dios bendice en esos espacios donde te reconstruyes, donde recuperas fuerzas, donde vuelves a ti, porque no fuiste creado para vivir agotado, sino para encontrar equilibrio, paz y renovación. La voz que te sostiene en el silencio. Un hombre atravesaba una de las etapas más oscuras de su vida. Todo lo que había construido parecía derrumbarse. Las respuestas no llegaban, las oraciones parecían perderse en el aire, y en medio de ese vacío solo había silencio. Pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de presencia, porque en lo más profundo de su desesperación, algo dentro de él le decía que siguiera, que no se rindiera, que resistiera un poco más. No era una voz audible, pero era real. Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con paz, a veces con fuerza, a veces con esa certeza inexplicable que te sostiene cuando todo lo demás falla. Esa voz que no se oye con los oídos, pero se siente en el alma. También es una bendición, porque cuando todo calla, y aún así sigues en pie, no es coincidencia, es compañía divina. Las personas que llegan en el momento exacto, en un momento de profunda tristeza, cuando una persona sentía que ya no podía más, alguien apareció, no con grandes soluciones, no con discursos perfectos, solo con presencia. Se sentó a su lado, escuchó, permaneció. Y eso fue suficiente. Hay personas que llegan a tu vida en el momento exacto. No antes, no después,
justo cuando más las necesitas. Y aunque parezcan coincidencias, no lo son. Son respuestas. Dios bendice enviando compañía cuando el alma está sola, enviando palabras cuando el corazón está roto, enviando abrazos cuando el mundo parece frío. Y muchas veces tú también eres esa bendición para alguien más, sin darte cuenta. La fuerza que nace del dolor. El dolor no es una bendición, pero lo que nace de él sí puede serlo. Una mujer que perdió todo pensó que su historia había terminado, que ya no quedaba nada por construir, que su vida había llegado a un punto sin regreso. Pero dentro de ella comenzó a surgir algo nuevo. No era felicidad inmediata, no era alegría repentina, era algo más profundo, una fuerza que no conocía, una resiliencia que crecía en medio de las lágrimas. Con el tiempo, esa misma mujer comenzó a ayudar a otros que pasaban por lo mismo. Su dolor se convirtió en consuelo para otros, su herida en propósito. Dios no siempre evita el dolor, pero sí transforma lo que el dolor deja. Y esa capacidad de levantarte, de reconstruirte, de convertir tu historia en luz para otros, es una de las bendiciones más poderosas que existen, el hoy que tienes en tus manos. Hay una bendición que muchos pasan por alto todos los días. El simple hecho de estar aquí. Un día más, una oportunidad más, un respiro más. Mientras algunos desearían tener una segunda oportunidad, tú ya la tienes. Mientras otros darían todo por un día más, tú estás viviendo ese día ahora mismo. El presente no es algo garantizado, es un regalo. Dios bendice en cada amanecer que puedes ver, en cada oportunidad de empezar de nuevo, en cada instante que tienes para amar, perdonar, intentar otra vez. No todo es perfecto, no todo está resuelto, pero estás aquí, y eso ya es una bendición inmensa. La bendición más grande. No estás solo. En medio de todo, la abundancia, la escasez, la salud, la enfermedad, el amor, la pérdida, hay una verdad que permanece. No estás solo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque lo dudes. Hay una presencia constante, fiel, inquebrantable, que camina contigo en cada etapa, en cada caída, en cada logro, en cada noche oscura. Dios no bendice solo con cosas, bendice con su presencia. Y esa presencia no se va cuando fallas, no se aleja cuando dudas, no desaparece cuando todo se complica, permanece. Porque la mayor bendición no es lo que tienes, es quien está contigo. Y cuando entiendes eso, todo cambia, cuando lo poco se convierte en suficiente. Un anciano vivía solo, con recursos limitados y días que parecían repetirse sin cambio. Cada mañana contaba sus monedas antes de salir, calculando con cuidado lo que podía comprar. No había lujos, no había exceso, solo lo necesario. Un día, mientras caminaba hacia el mercado, encontró a alguien que tenía incluso menos que él. Dudó por un instante. Su mente le decía que no podía compartir, que apenas le alcanzaba, pero su corazón le pidió otra cosa, y decidió dar. Lo que ocurrió después no fue inmediato ni espectacular. No cayó dinero del cielo, ni apareció abundancia repentina. Pero algo cambió dentro de él. Sintió una paz que no había experimentado antes. Sintió que, aunque tenía poco, no le faltaba nada. Porque la bendición no siempre está en cuánto tienes, sino en cómo lo ves. En reconocer que incluso lo pequeño puede ser suficiente cuando hay gratitud. Dios bendice en esa capacidad de ver provisión donde otros ven escasez, en ese corazón que, aun con poco, decide dar. Porque quien aprende a agradecer lo pequeño, comienza a experimentar lo grande. La respuesta que llega tarde, pero llega bien. Una mujer oró durante años por lo mismo. Día tras día, con fe, con lágrimas, con esperanza, pidió una respuesta que parecía no llegar nunca. Pasó el tiempo. Las estaciones cambiaron. La vida siguió y la respuesta seguía ausente. Hasta que un día, cuando ya no lo esperaba, cuando su corazón estaba más tranquilo, llegó. Pero no llegó como ella lo había imaginado. Llegó mejor. Porque si hubiera llegado antes, no habría estado preparada. Si hubiera llegado en su momento de desesperación, tal vez lo habría destruido sin darse cuenta. Pero llegó en el tiempo perfecto. Hay bendiciones que no llegan cuando tú quieres,
porque están siendo preparadas para cuando realmente las puedas sostener. Dios no se retrasa. Dios trabaja en tiempos que a veces no entendemos. Pero cuando la respuesta llega, todo cobra sentido. El milagro de seguir de pie. Hay personas que no tienen grandes historias de éxito. No han alcanzado fama, ni riquezas, ni reconocimientos. Pero cada día libran batallas que nadie ve. Se levantan con el corazón pesado. Enfrentan problemas en silencio. Luchan contra pensamientos, miedos, incertidumbres. Y aún así, siguen adelante. Y eso también es un milagro. Seguir de pie cuando todo dentro de ti quiere rendirse es una bendición invisible. Es una fuerza que no se explica, que no se ve, pero que te sostiene. Dios bendice en esa resistencia silenciosa, en esa valentía diaria, en esa decisión de no rendirte aunque el camino sea difícil. Porque no todos los milagros hacen ruido. Algunos simplemente te permiten continuar. Lo que no sucedió también es gracia. Un hombre recordaba decisiones pasadas con dolor. Pensaba en lo que pudo haber sido, en los caminos que no tomó, en las oportunidades que perdió. Pero con el tiempo comenzó a ver algo distinto. Aquellas decisiones que no tomó lo alejaron de errores mayores. Aquellas oportunidades que perdió lo protegieron de consecuencias, que no estaba listo para enfrentar. Lo que no sucedió también fue bendición, porque hay historias que no viviste, pero que habrían cambiado tu vida para mal. Hay caminos que no tomaste, pero que habrían traído dolor. Dios no solo obra en lo que pasa, también en lo que evita. Y aunque nunca lo sepas por completo, hay una gracia profunda en todo aquello que no ocurrió. La esperanza que no se apaga. En medio de una noche difícil, cuando todo parecía oscuro, una persona miró al cielo buscando respuestas. No encontró palabras, no encontró señales claras, pero sintió algo, una pequeña chispa de esperanza. No era fuerte, no era brillante, pero estaba ahí, y fue suficiente. Porque la esperanza es una de las bendiciones más poderosas. Es lo que te impulsa a seguir cuando no hay razones visibles. Es lo que te sostiene cuando todo parece perdido. Dios bendice, manteniendo viva esa luz dentro de ti, incluso cuando el mundo intenta apagarla. Y mientras esa chispa exista, tu historia aún no ha terminado. La vida que florece después de la tormenta. Después de una gran tormenta, la tierra queda marcada. Hay árboles caídos, caminos destruidos, señales de caos. Pero también ocurre algo silencioso. La tierra se renueva. Las semillas que estaban ocultas comienzan a brotar. El aire se limpia. La vida encuentra una manera de volver a surgir. Así también sucede en tu vida. Después de momentos difíciles, después de pérdidas, después de caídas, algo nuevo comienza a crecer dentro de ti. No lo ves de inmediato. No ocurre de un día para otro, pero está sucediendo. Dios bendice incluso después de la tormenta, trayendo renovación, nuevas oportunidades, nuevas fuerzas. Porque el final de un proceso doloroso muchas veces es el inicio de algo hermoso, el propósito que se revela en el camino. Un joven buscaba desesperadamente su propósito. Quería entender por qué estaba aquí, qué debía hacer, hacia dónde debía ir, pero no encontraba respuestas. Intentó diferentes caminos, cometió errores, cambió de dirección varias veces, y en cada paso sentía que estaba más perdido. Hasta que un día comprendió algo importante. El propósito no siempre se revela al inicio. Se construye en el camino. Cada experiencia, cada error, cada aprendizaje formaba parte de algo mayor. Nada había sido en vano. Dios bendice guiando incluso cuando no lo notas, dirigiendo tus pasos incluso cuando te sientes perdido. Y un día, al mirar atrás, todo encaja. Todo lo que tienes ya es milagro. Miras tu vida y ves problemas. Ves cosas que faltan. Ves sueños que aún no se cumplen. Pero si miras más profundo, encontrarás algo más. Estás vivo. Respiras. Sientes. Amas. Tienes recuerdos, oportunidades, momentos que aún puedes crear. Todo eso ya es un milagro. Dios no solo bendice en lo extraordinario, bendice en lo cotidiano, en lo simple, en lo que parece normal. Y cuando abres los ojos para verlo, descubres que has estado rodeado de bendiciones todo este tiempo. No porque todo sea perfecto, sino porque a pesar de todo, sigues aquí.
Cuando crees que todo terminó, pero solo estás empezando a entender. Después de todo lo vivido, después de cada caída, cada espera, cada silencio, llega un momento extraño. No es felicidad completa, pero tampoco es el mismo dolor. Es un punto intermedio, donde algo dentro de ti comienza a despertar. Ya no eres la misma persona que empezó este camino. Has llorado en silencio. Has aprendido sin darte cuenta. Has resistido cuando no querías. Y ahora, aunque no tengas todas las respuestas, tienes algo más valioso, una nueva forma de ver. Comienzas a entender que cada bendición en realidad era inmensa, que ese alimento que llegaba, esa salud que dabas por hecha, ese amor de los tuyos, esa ayuda inesperada, no eran coincidencias, eran cuidado. Si este mensaje tocó tu interior, si sentiste algo diferente, si por un instante encontraste paz, suscríbete a este canal